Entonces vamos a comenzar con el tema, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de articulaciones. ¿Sí? Y tenemos pues bueno, bastantes articulaciones que ver, pero hoy vamos a ver su clasificación, ¿sí? Vamos a describir esta clasificación que, bueno, es entendida como una clasificación según su estructura y según su funcionalidad, ¿sí? Vamos a describir también la función y la estructura de cada articulación según su clasificación. Pues bueno, las articulaciones del sistema esquelético contribuyen a a un equilibrio, ¿verdad?, del cuerpo a través del mantenimiento de los huesos unidos. Entonces, una función principal es mantener a los huesos unidos de una articulación de tal modo que permiten el movimiento y la flexibilidad del cuerpo. En algunas es mayor la flexibilidad, en algunas menos. Los huesos son demasiado rígidos para doblarse, sin dañarse. Entonces, para eso nos sirven las articulaciones que mantienen unidos a los huesos y que están compuestas por un tejido conectivo flexible. Recuerdan que cuando veíamos los tipos de tejido, este era un tipo de tejido, ¿verdad? El tejido conectivo. ¿Sí? Y este tejido conectivo, pues bueno, es bastante flexible en algunas articulaciones. Entonces, como definición podemos decir que una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, ¿sí? Entre dos huesos, entre hueso y cartílago puede ser, o entre huesos y dientes. ¿Por qué? Porque a nivel del maxilar, ¿verdad? En nuestros dientes tenemos pues una gran cantidad de articulaciones que hacen que nosotros podamos también hablar, nosotros podamos mover la cara, ¿sí? Cuando se dice que un hueso se articula con otro, significa que estos forman una articulación, ¿sí? Así de sencillo. Un hueso se articula con otro, a eso se le llama articulación. Bien, aquí tenemos entonces la clasificación según su función estructural o según, bueno, tenemos dos, estructural y funcional. La estructural, en donde existe la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, llamado cavidad sinovial, ¿verdad? O que existe por ahí también algo llamado líquido sinovial. Y dos, el tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos, ¿sí? A su vez, estas estructurales se dividen en tres articulaciones. Las articulaciones fibrosas, ¿sí? Que no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por un tejido conectivo denso y regular y es muy rico en fibras de colágeno. Están las articulaciones cartilaginosas, en donde no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago nada más. Y las articulaciones sinoviales, que es en donde los huesos que se forma la articulación tienen una cavidad sinovial. Aquí sí hay una cavidad sinovial y están unidos por la cápsula articular conectivo y a menudo por ligamentos accesorios. Es decir, no solamente hay articulaciones, sino también ligamentos y una cavidad sinovial. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. En cuanto a la funcionalidad, pues se relaciona con el grado de movimiento que les permite, que esto sería, pues bueno, un poco más representativo para el mundo del deporte. Está la sinartrosis, ¿sí? Que es una articulación
inmóvil, es decir, que no tiene mucho movimiento. Está la anfiartrosis, anfiartrosis, que bueno, esta articulación tiene un movimiento limitado, es decir, se mueve, pero hasta cierto límite. Y la diartrosis, que es una articulación móvil. Esta articulación tiene gran movimiento, gran libertad de flexibilidad, y todas las diartrosis son articulaciones sinoviales, es decir, tienen un espacio sinovial. Tienen una gran variedad de formas y permiten muchos tipos de movimientos diferentes, que esto lo vamos a ver en la clase, en la siguiente clase, ¿no? Los tipos de movimientos, cómo se llaman estos tipos de movimientos que podemos hacer, ¿sí? Con nuestro cuerpo, con este tipo de articulación de diartrosis. Ahora, si nos vamos primero a las articulaciones fibrosas según su función estructural, ¿sí? Carecen de cavidad sinovial, ya decíamos, ¿sí? Carecen de una cavidad sinovial, no hay un espacio sinovial. Y es donde los huesos se articulan y se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo, ya lo decíamos, y permiten muy poco movimiento. Esto sí puede ser en un cráneo, por ejemplo, o en los huesos de la cabeza, que ya sabemos cómo se llaman, ¿verdad? Los tres tipos de articulaciones fibrosas pueden ser las suturas, la sindesmosis y las membranas interosas. Aquí vemos, por ejemplo, el movimiento muy limitado, muy poquito, de esta estructura, por ejemplo, de esta que vemos aquí, de una sutura, en el caso de los huesos del cráneo o los huesos de la cabeza, en donde, pues bueno, hay un ligamento sutural que permite un movimiento muy limitado, casi nada. Entonces, es un ejemplo de una articulación fibrosa. Si pensábamos que, bueno, los huesos de la cabeza estaban totalmente unidos, sí y no. Están unidos ciertamente por articulaciones y por ligamentos que, bueno, no permiten el movimiento como tal. Es decir, no permiten un movimiento, por ejemplo, de adopción, como el que hago con mi mano, con mi brazo y antebrazo, ¿verdad? A diferencia de este, que es el de la cabeza, que sí se mueve, pero un movimiento bastante limitado. Sin nada. Aquí tenemos otro ejemplo en donde, a diferencia de la cabeza, ¿verdad? Sí tenemos un movimiento un poquito más, un poco más de movimiento, pero el movimiento es muy leve también. Es otro ejemplo de articulaciones fibrosas y este está, ¿verdad? La sindesmosis entre la tibia y el peroné en la articulación tibio-peronea distal. ¿Se dan cuenta? Aquí está tibia, peroné. Y hay una sindesmosis, una articulación de tipo fibrosa. Hay otra que también se le puede llamar sindesmosis, que es entre el diente y la cuenca de la apófisis alveolar. Es decir, entre el diente, está nuestra encía, ¿verdad? El diente. Y esta pequeña cosita blanca que está inmediatamente después del diente, ¿sí? Por debajo de la encía, ¿sí? Es a lo que le llaman los dentistas, los odontólogos, la raíz del diente. Pues bueno, aquí tenemos también una sindesmosis que, bueno, permite un movimiento bastante limitado también, pero que, bueno, hay una articulación fibrosa. ¿Sí? Bien. Ahora las articulaciones cartilaginosas. Estas carecen de la cavidad sinovial, es decir, no hay un espacio también como tal, sino con líquido sinovial, y permiten un escaso o casi nada de movimiento también. Es casi como las articulaciones fibrosas, solamente que, pues bueno, aquí permiten un poquito más de movimiento, casi nada. Estas articulaciones, los huesos
pues bueno, que se articulan, están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago iliano o por fibrocartílago, que ya veíamos, ¿verdad?, los tipos de cartílagos. Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas, pues son la sincondrosis y la sínfisis. Aquí podemos ver un ejemplo de las articulaciones cartilaginosas, ¿verdad? En las articulaciones cartilaginosas, los huesos se mantienen juntos gracias a que hay presencia de cartílago. Un ejemplo está en el hueso del fémur, ¿verdad? En la parte distal del hueso, ¿verdad? La parte, puede ser la parte proximal o la parte distal, y tenemos, ay, no se ve, esta articulación cartilaginosa, que bueno, está unida, como su nombre lo dice, por cartílago y que, pues bueno, permite que haya un movimiento muy, muy ligero. Esto se le llama, pues bueno, una articulación de tipo sincondrosis. Y tenemos también a la sínfisis del pubis, que veíamos, ¿verdad? Cuando, que bueno, la sínfisis, el hueso de la cadera, pues bueno, está unido también por algo llamado sínfisis del pubis, ¿sí? En donde pues está hecha de articulaciones cartilaginosas, aquí tenemos un pequeño cartílago, y que en el caso de las mujeres cuando dan a luz, ¿verdad? Cuando tienen un bebé, esta sínfisis pues bueno tiende a dilatarse, es decir, a acrecentarse un poquito, pero casi nada, solamente pues bueno es para el proceso natural del parto. Y por último están las articulaciones sinoviales. Esta tiene la cualidad distintiva de una articulación sinovial, que es la presencia de un espacio denominado cavidad sinovial. Lo que les decía, aquí sí hay cavidad sinovial, un espacio sinovial, ajá, entre los huesos que se articulan. Aquí la diferencia entre las primeras dos y esta articulación sinovial es el movimiento, porque aquí el movimiento es totalmente libre, hay mucho movimiento y los huesos que forman parte de las articulaciones sinoviales están cubiertos por una capa de cartílago iliano y el cartílago articular. Esto hace que reduzca el rozamiento entre los huesos en la articulación durante el movimiento y ayuda a amortiguar cierto tipo de golpes, sobre todo cuando estamos haciendo una actividad de alto impacto. Por ejemplo, brincar, saltar, bueno, que es lo mismo, dar algún golpe, en el caso, por ejemplo, de estos deportes que son de contacto, ¿sí? Y bueno, aquí está una figura que nos da un ejemplo de este tipo de articulaciones sinoviales que decíamos, vean, hay un espacio denominado cavidad sinovial, hay un cartílago articular además, que en color azul es un cartílago, y aquí tenemos una membrana de tipo sinovial y adentro tenemos un líquido llamado pues líquido sinovial. Este amarillito que vemos aquí, color como crema paja, es pues bueno el líquido sinovial que contiene esta membrana, que la recubre pues bueno por una membrana sinovial. Y podemos ver que bueno este corte es un corte frontal, por ejemplo, del dedo, ¿sí? Si viéramos el dedo en un plano frontal, pues esto estaríamos viendo, ¿verdad? En uno de los falanges. Se une un hueso con otro, hay un gran espacio y en ese espacio es donde nosotros podemos hacer el movimiento de, por ejemplo, cuando decimos sí con el dedo, ¿no? Podemos llevarlo a que se doble, ¿verdad? Y bueno, esta es la gran diferencia entre una articulación sinovial a una articulación de los otros dos tipos que veíamos. Ahora, ¿cómo se conforma? Pues bueno, por el líquido sinovial. ¿Qué función tiene este líquido sinovial? Pues bueno, este líquido sinovial
hace que disminuya esta fricción, este rozamiento a través de la lubricación de la articulación y que amortigüe los golpes, que aporte oxígeno también, que aporte nutrientes, ¿sí? Y que además se extraiga dióxido de carbono, ¿sí? Que se libere dióxido de carbono, los desechos metabólicos de los condrocitos en el cartílago articular, ¿sí? Entonces, pues bueno, el chasquido de estos falanges, pues bueno, ya es otra cosa, vamos a verlo más adelante. La cápsula articular, la flexibilidad de esta, pues bueno, tiene la función que esta membrana permite un grado considerable de movimiento en la articulación, mientras que su gran fuerza de tensión de la cápsula articular, pues bueno, tiende a que haya una cierta resistencia al estiramiento y ayuda a evitar que los huesos se luxen, ¿sí? Entonces, esta cápsula articular, esa función primordial tiene de hacer que haya un movimiento considerable, por ejemplo, si queremos hacer que se doble un poco más el dedo, pues bueno, veamos que si lo hacemos hacia atrás el dedo, es muy flexible. Eso también es una de las funciones de esta cápsula articular. Ahora, uno de los beneficios del calentamiento, y eso es un dato importante, chicos. Uno de los beneficios de que se haga calentamiento antes de hacer cualquier tipo de ejercicio o actividad física, ya sea de impacto o no de impacto, es que se estimula la producción y la secreción de líquido sinovial. Cuando ustedes no hacen calentamiento o están frente a un grupo en el que no pusieron a hacer calentamiento, pues bueno, este líquido sinovial no se calienta, ¿sí? Y pues bueno, va a haber una mayor fricción y una mayor probabilidad de que haya lesiones. Entonces, una mayor cantidad de líquido, ¿sí? Significa menor estrés sobre la articulación durante el ejercicio y van a disminuir probabilidades de que haya una lesión, ¿sí? Entonces, importante hacer calentamiento por lo menos 10 minutos y un buen calentamiento, que bueno, eso ya lo van a ver más adelante en alguna otra materia. Bueno, para la próxima semana vamos a ver también articulaciones, pero va a estar más ligado hacia los tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales, porque ya veíamos que estas articulaciones sinoviales pues permiten un movimiento mucho más extenso, ¿sí? En el que pues tiene que ver mucho el mundo del deporte. Y por último, la actividad a realizar es pues un dibujito sencillo, ¿verdad? Donde describan la clasificación de estas distintas articulaciones. Puede ser un dibujo en donde describan, bueno, este es un tipo de articulación cartilaginosa, este es un tipo de articulación fibrosa y este es un tipo de articulación sinovial, ¿sí? Lo pueden hacer en su cuaderno, a mano, en hojas blancas, ¿sí? Acompañado de las imágenes que les mencionaba. Lo mismo, foto, escaneo, recuerden en JPG o en PDF, porque en otro formato no se califica. Ponerle su nombre, fecha, semestre y firma en la parte superior derecha. Y bueno, esto sería todo por el tema del día de hoy. Permítanme.